Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, bienvenido a Regiones. Juan Maragall, secretario de Educación del Estado Miranda. Hablando de educación, estaba leyendo hoy cuando estamos grabando este programa, que es un día siguiente de haberse iniciado el año escolar, que pocos muchachos concurrieron a las escuelas. En Miranda se dio ese caso. ¿Por qué? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Nosotros visitamos un poco más de 300 escuelas. La mitad abrió las puertas y no tenía alumnos, y las que tenían alumnos asistió más o menos el 17% en promedio. Es decir, que realmente la asistencia fue muy baja, ¿no? La situación está muy difícil para el inicio de clases. Hay muchos factores. ¿Por qué? ¿Cuáles son ellos? Bueno, el tema costo-transporte está afectando muchísimo. El costo diario de moverse a la escuela puede estar entre 800 y 2.000 bolívares diarios, dependiendo de la distancia que tengas que recorrer. Eso está afectando a los alumnos y está afectando a los maestros, que tienen salarios que no les permiten muchas veces ni siquiera cubrir el costo mínimo del transporte. Después tienes el factor alimentación. Nosotros tenemos encuestados, digamos, y conocemos muy bien lo que está pasando. La alimentación afecta porque cuando en la casa no le pueden dar cena y desayuno, hay madres que optan por no enviar al niño a la escuela para ahorrar energía, los dejan durmiendo. También nos está pasando que cuando no hay comida en la escuela, las madres optan por no enviar al niño a la escuela. A veces el niño llega a la escuela y la maestra no está porque la maestra está buscando comida. Es decir, el tema de alimentación está afectando la dinámica. Después hay un tema también de violencia muy relevante. Nosotros en octubre del 2016, el 8% de nuestras escuelas reportaban que en el entorno había enfrentamientos entre bandas o actividades violentas, ¿no? Eso es en octubre del 2016. En marzo de este año la cifra había subido al 35%. Es decir, que en una de cada 3 escuelas en el entorno hay enfrentamientos armados entre bandas, ¿no? Y después está el salario de los docentes. ¿Bandas de qué? ¿Estudiantes? No, bandas delictivas que controlan el entorno. Ah. Y después tienes el salario del maestro. Nuestros maestros están en situación prácticamente de hambre con el salario. Las quincenas tienen que decidir si las usan en comida o las usan en transporte. Entonces, si tú mezclas todos esos componentes, tienes una afectación muy importante de las escuelas. Hasta el punto que nosotros identificamos que el año pasado de las escuelas de Miranda, 10.000 alumnos abandonaron las escuelas. Eso es el 9% de los alumnos de primaria y el 14% de los alumnos de bachillerato abandonaron la escuela este año. Y estaba escuchando la semana pasada a Fe Alegría decir que después de 60 años de labor es el primer año en el que tienen menos alumnos inscritos en las escuelas que el año anterior. Ellos reportan 2.000 alumnos menos. Es decir que hay un abandono escolar ocurriendo en proceso, que lamentamos mucho que el gobierno nacional no lo haya alertado y no esté tomando iniciativas para contenerlo, porque estamos sufriendo un abandono. Y en el caso de la escuela que depende de la gobernación del Estado Miranda, ¿qué han hecho? Nosotros somos la única gobernación que ha mantenido el programa de alimentación escolar contra viento y marea. A pesar de las dificultades presupuestarias, nuestro programa de alimentación se mantiene en pie. Nosotros hicimos un gran esfuerzo por tener rutas de transporte escolar para permitir que los alumnos puedan ir a las escuelas, y ahora estamos incorporando a los maestros a esas rutas de transporte. Pero claro, Miranda es nada más un estado. Nosotros tenemos cerca de 700 escuelas, pero en el país hay 28.000 escuelas. O sea, hay que tomar iniciativas en todo el país, ¿no? Y el sector más afectado, que la gente a veces no lo visualiza, es el sector rural. Más del 40% de las escuelas en Venezuela son rurales. Y el transporte rural es el que se ha hecho más costoso. Por lo tanto, hay escuelas rurales que han tenido que reducir los días de clase. En vez de dar 5 días de clase, dan 3 días de clase, porque los maestros no pueden pagar pasaje todos los días. Es un fenómeno que está sucediendo y no vemos que se estén tomando iniciativas para contenerlo. ¿Y no hay transporte público? Los transportes públicos también se han reducido. Por ejemplo, la semana pasada estuve en asamblea en Guarenas, estaban los maestros de Araira, y me decían que en Araira había antes disponibilidad de unas 36 unidades de transporte, que ahora solamente hay 6. Entonces no solamente es el costo del transporte, sino que tienes menos disponibilidad de unidades. Entonces la movilidad está afectando la escolaridad. Estoy hoy a Héctor Rodríguez, que es candidato a Miranda. Así es.
Y dice que allá no ha hecho nada la gobernación, que él va a hacer todo nuevo. Yo lamento mucho esas declaraciones de Héctor Rodríguez, porque cuando él era ministro de Educación, le quedó debiendo a los maestros de Miranda una buena cantidad de dinero por homologación. Estamos hablando de más de 600 millones de bolívares fuertes que nunca envió desde el Ministerio de la Gobernación. Solo a los de Miranda. Solo a los de Miranda, ¿no? Yo ahí presencié en la reunión que había otros estados que también le reclamaban, pero yo puedo dar fe de lo que le debe el exministro Rodríguez a los maestros de Miranda, porque eso es una nómina que inclusive se le entregó al ministerio, se auditó, se certificó y se llegó a una cifra, inclusive la deuda está especificada por cada uno de los maestros, ¿no? Entonces, lamento mucho que ahora que está de candidato esté ofreciendo cosas que no cumplió siendo ministro, ¿no? Bueno, vamos a un receso, regresamos con Juan Maragall. Estás viendo Regiones. Juan Maragall, tú decías que hay un tema en la escuela que hay problemas sociales. ¿Cuál es ese tema y cuáles serían los problemas sociales? Claro, porque las dos instituciones que permiten a cualquier ser humano abrirse camino en la vida son su familia y su escuela. La escuela inclusive tiene la función de darle al niño lo que no encuentra en la casa. Es decir, si tú naces en un hogar pobre, la idea es que la escuela te dé lo que tú no encuentras en tu casa, te dé la educación que no encontraste en casa, te dé la formación que no encontraste en casa, para que tu futuro sea mejor que tu presente. Es decir, las escuelas son fundamentales en la superación de la pobreza y en el desarrollo de todo ser humano. Si nosotros estamos perdiendo alumnos en las escuelas, estas cifras que nosotros vimos en Miranda este año, si las proyectas a nivel nacional, nosotros estimamos que pueden haber abandonado las escuelas 560.000 alumnos este año escolar en toda Venezuela. Nosotros teníamos siempre alrededor de 1 millón de niños y adolescentes fuera de las escuelas por un problema crónico, ¿no?, de cobertura. Pero a esa cifra se le pueden haber sumado más de 560.000 este año por los problemas que acabo de nombrar, por los problemas de costo de transporte, de alimentación, de violencia, de salarios de docentes. Y nadie lo está alertando. Inclusive el ministro Jagua, cuando anunció la cantidad de alumnos que comenzarían clases este año escolar, no se dio cuenta que estaba anunciando una cifra que era 250.000 alumnos menos que la del año pasado. Es decir, hay un retroceso en la cobertura escolar y no hay un retroceso en la población. O sea, no es que tenemos menos niños en Venezuela en este momento. Entonces, el tema es muy delicado, Carlos, por eso aprovecho esta oportunidad para alertarlo. Nosotros como país tenemos que ocuparnos de fortalecer las escuelas y de recuperar los alumnos que tenemos, que estamos perdiendo en las escuelas, porque eso de alguna manera nos está determinando un futuro muy incierto para todos los alumnos que no están siendo escolarizados. Tú estás hablando del millón que no existía y 1 millón que no existe ahora, de 1.500.000 niños que están yendo a la escuela. Es correcto. Eso es lo que puede estar pasando en este momento. ¿Qué hacemos frente a eso? Bueno, tienes que fortalecer la escuela, tienes que invertir en infraestructura escolar de forma importante, tienes que fortalecer el salario de los maestros, tienes que fortalecer el programa de alimentación, tienes que resolver los problemas de violencia. Es decir, la escuela es una caja de resonancia de los problemas sociales. Es decir, la escuela no es una isla. Si en el entorno de tu casa tú tienes problemas de violencia, si en el entorno de tu casa tienes problemas de alimentación, si tienes problemas de pérdida de poder adquisitivo del salario, eso afecta la escuela. Ahora, la escuela hay que protegerla de forma especial, porque si no lo hacemos le estamos negando futuro a demasiados venezolanos. En el caso de Miranda, por ejemplo, ¿cuántas escuelas ha construido el Ministerio de Educación a que le corresponda? Bueno, y no la gobernación. La cuenta que yo tengo que ellos han construido en los últimos 9 años 3 escuelas en Miranda. ¿3? 3 en Miranda. ¿Y esas inauguraciones qué? Unas que hicieron en La Limonera, otras que hicieron en la carretera panamericana. ¿Y tú no ves televisión? Una que hicieron en Marizapa, en Barlovento. Nosotros en la gobernación hemos construido 48. Y la capacidad económica de la gobernación ni se compara con la capacidad económica del gobierno nacional. Cuando uno ve que el ministro de Educación está diciendo, mira, aquí estamos inaugurando esta escuela y otra escuela y otra. Son escuelas que han pintado o refaccionado, pero escuelas nuevas, según la memoria y cuenta del Ministerio de Educación del 2015, porque ya la del 2016 no la entregaron, porque ellos no están entregando cuentas desde el año 2016, pero hasta cuando entregaban cuentas, aquí nunca se construyeron más de 25 o 30 escuelas al año en toda Venezuela. Y para que te hagas una idea, cifras del propio ministerio estiman que en Venezuela hay que construir cerca de 3.200 nuevas escuelas. ¿Cada año o en total? Como para cubrir el déficit. Ajá.
Si eso lo fueses a construir en 5 o 6 años, tienes que construir unas 500 o 600 nuevas al año. Ajá. ¿Ok? Y tú dices que han construido solo 3 30. en Miranda. No, en Venezuela. Estoy 30 hablando de todo el país. 30 escuelas. ¿En 30 cuánto escuelas. tiempo? ¿En un No, año? anualmente el ministerio construye entre 25 y 30 escuelas ya, nuevas. ok. Pero hay que construir 500 escuelas nuevas al año, no Ya. 30. Inclusive ayer yo sentía vergüenza, pena ajena cuando el presidente anunciaba que iban a hacer, que estaban pensando en construir 5 nuevas centros educativos importantes en el país, los explicaba, etcétera. Pero es que no hace ¿Y falta por qué 5. sentías pena ajena? Porque hay que hacer 500, no 5. A peor es nada, ¿no? No, pues no podemos conformarnos con el peor es nada. ¿Y qué les dices a los niños que no tienen escuelas? ¿Qué le dices a los adolescentes que no tienen liceos? ¿Cuándo le vas a construir su liceo? ¿Cuándo le vas a hacer su escuela? Entonces, claro, yo sí siento vergüenza que mi presidente diga que él nada más va a construir 5 escuelas, cuando él tiene que presentarle seriamente al país un plan nacional de construcción de escuelas donde hagamos Ok, 400, y 500 hablando de escuelas plan, al ¿qué año. planes tiene tu gobernación para este año? ¿Y para Bueno, el que viene? Bueno, nosotros estamos ahorita en un proceso de transición. Hay elecciones ahorita en un mes, Ajá. ¿ok? Va a haber un nuevo gobernador, Dios mediante, y la educación va a seguir siendo prioridad. Yo te puedo hablar de todo lo que hemos hecho. Nosotros hemos construido 48 nuevas escuelas, incrementamos la matrícula escolar en 10.000 nuevos estudiantes en toda nuestra gestión, levantamos el nivel de rendimiento de nuestros estudiantes, somos el único estado que hace concursos de ingreso, concursos de ascenso de docentes, somos el único estado que mide el rendimiento y lo muestra, lo presenta públicamente todos los años. Es decir, si alguna gestión ha sido clara en Miranda es la gestión ¿Quién es el educativa. candidato a la gobernación? Es Carlos Ocariz, y Dios mediante próximo gobernador en Miranda. Sí. Para terminar el programa, ¿qué mensaje tienes? Bueno, yo le daría un mensaje a todos los venezolanos en el regreso a clases. Yo creo que es muy importante que hagamos un gran esfuerzo para que todos los alumnos regresen a clase. Eso requiere flexibilidad. Es decir, los maestros tienen que recibir a veces alumnos sin sus útiles o con los uniformes incompletos. Los directores tienen que ser flexibles con los maestros para buscar alternativas de que puedan llegar. Hace falta mucha flexibilidad, pero cualquiera que sea el problema, bien sea salarial, de comida, de transporte, de violencia, esos problemas los puedes enfrentar mejor desde la escuela. Como me decía a mí una directora en Cuba la semana pasada, que es una afirmación un poco dura, pero la digo. Ella me dice, profe, yo prefiero un niño descalzo en la escuela que descalzo en la calle. Y ella tiene razón, porque cuando el niño está en la escuela, está protegido, está aprendiendo, es querido, está creciendo. Entonces, ya que me das la oportunidad de dar un mensaje de cierre, vayamos a las escuelas. O sea, no dejemos que se nos queden los niños fuera de las escuelas. Gracias, Maragall. Gracias a usted, amigo televidente. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.